Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes, 1 de julio, lunes de la 13ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este lunes leemos el libro del profeta Amós, capítulo 2, versículos 6 al 10 y 13 al 16. Esto dice el Señor: por sus innumerables pecados no perdonaré a Israel, porque venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias, aplastan a los pobres contra el suelo y sacan del camino a los humildes. Padre e hijo acuden a la misma mujer profanando mi santo nombre. Sobre ropas tomadas como prenda, se sientan a comer en sus santuarios y se beben las multas de los pobres en el templo de Dios. Cuando ustedes llegaron a esta tierra, yo destruí a los amorreos. Eran altos como los cedros y fuertes como las encinas. Destruí sus frutos por arriba y por abajo sus raíces. En cambio, a ustedes yo los saqué de Egipto y los conduje por el desierto durante 40 años para darles en posesión la tierra de los amorreos. Pues bien, ahora yo los aplastaré contra el suelo, como la carreta tritura las espigas. El más veloz no logrará escapar. El más fuerte de nada le servirá su fuerza, y ni el más valiente salvará su vida. El arquero no resistirá, no se librará el más ágil, el jinete no se salvará, el soldado más fuerte y valiente huirá desnudo aquel día. Palabra de Dios. Las palabras del profeta Amós que estamos leyendo son una de esas instancias de reprensión dura y severa que lanza el Señor contra el pueblo de Israel y que lógicamente se aplican a cada uno de nosotros, porque siempre el Señor nos está llamando, nos está alertando. Esa alerta viene en primer lugar con una clara afirmación. No se va por las ramas, como quien dice, por sus innumerables pecados. No por otro motivo, no por la maldad de Dios, no por el capricho de Dios, no por el deseo de Dios, sino por sus innumerables pecados. Esta sola frase, ¿a dónde nos tiene que conducir? A una reflexión muy sencilla: la responsabilidad de nuestros actos. Qué importante es luchar en ese proceso de madurez que cada uno de nosotros tiene que alcanzar en su vida espiritual. Y esa madurez va a estar reflejada sobre todas las cosas en la capacidad de ser responsables, en la responsabilidad que asumimos por nuestras culpas, por nuestros males, por nuestros pecados. Qué proceso más grande, más hermoso, pero a la vez tan difícil: asumir la responsabilidad de mis actos. Yo soy el responsable, yo soy el culpable. Si algo vemos en el mundo, y con gran abundancia, es la justificación, la inmadurez de no querer asumir las responsabilidades de mis actos y echarle la culpa al mundo, echarle la culpa a otros. Cuando vemos las grandes falencias que hay en nuestras sociedades, ¡ay, culpa de quién es! No, los políticos, los no sé qué, los no sé cuántos. Al final cada uno tiene que asumir su responsabilidad.
Por ejemplo, delante de la gran violencia aquí en Ecuador que vivimos. Sí, uno puede responsabilizar al político X, al político Y, puede responsabilizar que en la historia no se ha hecho lo que se debía, pero anda a ver la vida personal, individual de cada uno. Anda a ver cómo esa vida personal ha conformado la existencia de familias mal constituidas. Y ese va a ser el origen de gran parte de todos los daños y problemas que se sufren en sociedad. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad. La iglesia también. Y cada uno de los miembros de la iglesia también tienen que saber asumir sus pecados, sus culpas, sus males, los míos, los míos. Puedo dedicarme con mucho ahínco a mirar los males de los demás. Yo veo que hay gente que pasa rabiosa ante el mundo. Hay gente que tiene muy buenas intenciones y quiere ver un mundo distinto, quiere ver una iglesia distinta, pero siempre se dedica a mirar los males de los demás y encontrar en esos males la justificación. Pero yo tengo que dedicarme a ver los míos, por sus innumerables pecados, por su culpa. No perdonaré a Israel. ¿Por qué? Porque hacen el mal, venden al inocente, al pobre por un par de sandalias, aplastan a los pobres, sacan del camino a los humildes. Y la degeneración, padre e hijo acuden a la misma mujer. Qué interesante y qué profundo es mirar lo que ocurre en un mundo degenerado. La degeneración es ir contra la naturaleza. Y entonces, claro, se nos presenta un ejemplo concreto. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer. ¿Y esto cómo lo está presentando la palabra de Dios? Como un acto de degeneración muy profundo. Y la degeneración sexual siempre va a tener el componente de toda degeneración. Nunca va a conocer fin. Y por eso nosotros tenemos en nuestro mundo odas hoy en día, odas, alabanzas a la degeneración. La degeneración es presentada como algo bueno, como algo positivo, como algo que se quiere. Y esa degeneración, ¿cómo la señala el Señor? Han profanado mi santo nombre. La degeneración profana el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el creador y ha creado las cosas con una finalidad, no para la degeneración. La sexualidad tiene una finalidad. Por eso hay que estar muy atentos, porque los pecados de lujuria y la degeneración a la cual conducen, lo que hacen es que el hombre sea incapaz de reconocer a Dios porque vive profanando su nombre. Vive profanando su nombre. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, vamos a recordar en primer lugar lo que yo he hecho por ustedes. Ustedes llegaron a esta tierra y destruí a los amorreos. Parecían invencibles y sin embargo los destruí. A ustedes, en cambio, los saqué de Egipto, los conduje por el desierto para darles en posesión esta tierra que le pertenecía a los amorreos. Ahora, en cambio, yo los aplastaré contra el suelo. ¿Qué está diciendo el Señor en esa parte? Atento. Porque es muy sencillo. Nadie se libra del juicio de Dios. Absolutamente nadie se libra del juicio de Dios. Al más fuerte no le servirá de nada su fuerza, al valiente no salvará su vida, el arquero no resistirá. No se librará el más ágil, no se librará el que se monte a un caballo. El soldado más grande, más fuerte, más valiente, huirá desnudo aquel día. Qué bonita forma de decir, oye, al final del día, yo tengo que presentarme ante el juicio de Dios y el juicio de Dios no lo voy a alterar con
ninguna de mis capacidades. Yo podré tener muchas capacidades y podré engañar al mundo si quiero, pero a Dios no lo voy a engañar jamás. Cuando uno vive su vida bajo este precepto, sabiendo que sí, yo puedo presentarme ante el mundo de cualquier modo, yo puedo engañar al mundo, pero al final del día, ¿qué busco yo? El juicio del mundo. El juicio del mundo no me va a salvar y el juicio del mundo no me va a condenar. El único juicio que importa es el de Dios y ante ese voy a tener que presentarme. Bueno, si yo quiero pasar ese juicio de Dios, entonces tendré preocupación por ese juicio. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 18 al 22. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». Otro discípulo le dijo: «Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre». Pero Jesús le respondió: «Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Palabra del Señor. Estamos en el capítulo 8 del Evangelio de San Mateo, después de habernos dedicado 3 semanas a la lectura del Sermón de la Montaña. Y vemos cómo en este capítulo 8 se nos presenta nuevamente cómo la multitud rodea a Jesús. Ha bajado de la montaña acompañado de una gran multitud y hemos leído el día sábado cómo un leproso se acercó a él y fue sanado por el Señor. Ahora se nos muestra cómo esa multitud no lo quiere dejar y entonces le ordena a sus discípulos que crucen el lago hacia la orilla de enfrente. Cuando ha dado esa orden, se le acerca un escriba. ¿Quién es un escriba? Un escriba es un estudioso de la ley, aquel que estudia la ley para interpretarla y darla a conocer al pueblo de Dios, es decir, un versado en la palabra sagrada. ¿Qué le dice este escriba? Maestro. Primero lo reconoce a Jesús como maestro, es decir, aquel que enseña, aquel que es ejemplo. Además, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué le contesta el Señor? El Señor le contesta: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos. El Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. ¿Qué sabemos de este escriba? ¿Siguió al Señor o no? No lo sabemos. No nos lo cuenta San Mateo. Es sumamente interesante. Y él dijo: sí, te seguiré. No se da ninguna respuesta. Por tanto, no podemos saber ciertamente si este escriba siguió al Señor o no. Podemos tender más a pensar que no lo siguió, justamente porque se omite eso. Normalmente en el Evangelio, cuando tenemos ese llamado del Señor, tenemos también la respuesta que se da. Y dejándolo todo, lo siguieron. E inmediatamente se levantó y lo siguió. Esta parte no la tenemos en este caso. Y entonces por eso podemos tender a pensar que este escriba no lo siguió. Y no lo sigue tal vez ¿por qué? Porque el Señor le pone claro cuáles son las condiciones de ese seguimiento. ¿Qué significa que las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza? Significa que no vas a tener ninguna seguridad en esta vida. Significa que ninguna de las cosas que el mundo encuentra importantes de tener para garantizar la seguridad la vas a tener.
¿Y eso es un camino difícil? Sí, por supuesto que es un camino difícil. Por eso la alegría de saber que Jesús nunca nos engaña, no nos miente, no nos cuenta cuentos, sino que efectivamente pone clarísima la disposición. Oye, si el Hijo del Hombre al cual tú llamas maestro no tiene dónde reclinar la cabeza, no tiene una casa, seguirme a mí significa eso. Pero ¿y dónde voy a dormir esta noche? Bueno, tal vez esta noche alguien te brinde una cama sumamente cómoda y puedas dormir muy bien. Pero quizás mañana no, y te toque dormir en el suelo. Ah, pero no, yo necesito la seguridad de que voy a tener todos los días una cama. Bueno, esa seguridad no la vas a tener. Siguiendo al Señor vas a confiar en el Señor, pero no vas a tener ninguna de esas seguridades. El segundo, en cambio, le dice algo más tremendo. ¿Por qué? Porque otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. De nuevo, no sabemos qué pasó con este discípulo. Ya no nos dicen que es un escriba, sino un discípulo. Es decir, uno que ya seguía al Señor. Pero posiblemente el Señor le ha pedido más. Así como le ha pedido a algunos: déjalo todo, sígueme. Y ellos dejándolo todo, a los apóstoles se los ha llamado para que estén más cerca de Él. Este le da una condición bastante sencilla: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. ¿Suena algo justo? Sí, suena algo sumamente justo. ¿Suena algo lógico que un hijo vaya y entierre a su padre? Sí, por supuesto. Pero hay algo que aparece aquí, que es sumamente importante. ¿Ya había muerto su padre? Sería de locos pensar que lo que le está diciendo este discípulo es: mira, mi padre acaba de morir, voy a enterrarlo y después de eso vengo inmediatamente a seguirte. Si ese fuera el caso, entonces posiblemente Jesús le hubiera dicho: por supuesto, anda, entierra a tu padre y después ven a seguirme. Pero el Señor no contesta de esta manera, sino que le dice: tú sígueme. Y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo van a enterrar los muertos a los muertos? ¿Cómo puede un muerto enterrar a otro muerto? No es posible. Por tanto, hay una profundidad que tenemos que saber descubrir en las palabras del Señor. ¿Por qué? Porque no se nos está diciendo que ese padre haya ya muerto. Más parece que lo que está diciendo el discípulo es: mira, ahora voy a estar con mi padre hasta que él se muera. Seguro se muere pronto y entonces te sigo. ¿Pero cuánto tiempo es eso? No, bueno, lo que sea, pues si son 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. Primero hago esto y después entonces sí te sigo. Fíjate qué importante es cómo el Señor le está diciendo: los muertos tienen que enterrar a sus muertos. Entonces, ¿por qué? Porque estás viviendo una vida de muerte. Estás optando por una vida de muerte. Los muertos entierran a sus muertos. ¿Por qué? Porque viven solo para las cosas de este mundo. Por tanto, están muertos. Seguirán con vida, latiéndoles el corazón, pero no tienen la vida de gracia de Dios. Y entonces, si tú eliges este camino, es decir, no, yo ahorita no puedo seguirte porque yo tengo mis responsabilidades, yo tengo no sé qué, yo tengo no sé cuánto. Hermano mío, nadie sigue al Señor porque es vago. Nadie sigue al Señor porque no tiene nada más que hacer. Ah, yo sí voy a ser catequista, pero primero cuando terminen de crecer mis hijos, cuando pase no sé qué, cuando pase no sé cuánto, cuando yo ya esté en calma y en seguridad, entonces me podré entregar a la labor del Señor. Estás muerto. Estás muerto. Vives en la muerte. Eso es lo que está diciendo el Señor. Qué importante, ¿por qué? Porque está diciéndole: mira, tú estás buscando una excusa para no tomar la decisión, y la decisión
es radical. Tú ven y sígueme. Después veremos qué es lo que pasa. Después, cuando se muera tu papá, entonces podrás ir a enterrarlo. Piensa cómo esto se aplica a muchos novios que quieren construir seguridad sin tomar la decisión de casarse. No, cuando nosotros tengamos todo lo necesario, cuando tengamos una estabilidad económica, cuando hayamos podido comprar la casa, cuando hayamos podido no sé qué y no sé cuál, ahí nos casaremos. Exactamente lo que acabamos de leer. Es exactamente lo que acabamos de leer. Una mentalidad de muerte. ¿Por qué? Porque estoy viviendo una vida para las cosas de este mundo y las cosas de este mundo mueren, se acaban. Yo quiero vivir la vida para la verdadera vida que es la eterna. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.